Cuando mi papá murió, toda la familia se reunió en la oficina del notario para escuchar el reparto de la herencia. Nadie hablaba. El ambiente era tan pesado que incluso el sonido del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal. Mis dos hermanos mayores estaban completamente tranquilos. Daniel siempre había sido el favorito de mi papá para los negocios y Sergio era quien más tiempo pasaba con él durante sus últimos meses. Mi hermana Mariana tampoco parecía preocupada. Desde hacía años vivía en la casa familiar y todos dábamos por hecho que terminaría quedándose con ella. Yo era el único que no pensaba en dinero. Todavía no lograba aceptar que mi papá ya no volvería a sentarse conmigo los domingos por la tarde para tomar café y platicar de cualquier cosa. El notario abrió una carpeta color vino y comenzó a leer el testamento. Todo ocurrió exactamente como cualquiera lo habría imaginado. A Daniel le dejó su camioneta, a Sergio todos sus ahorros, a Mariana la casa donde crecimos. Los tres sonrieron discretamente. Entonces llegó mi turno. El notario hizo una pausa, metió la mano debajo del escritorio y colocó frente a mí una pequeña caja de madera bastante desgastada. Para Adrián, un reloj de pulsera que perteneció a su padre. Nada más. No dinero, no propiedades, no cuentas bancarias. Solo un reloj viejo. Durante unos segundos pensé que faltaba otra hoja del testamento. Esperé a que el notario continuara leyendo, pero simplemente cerró la carpeta y dijo que el reparto había terminado. El silencio duró apenas unos instantes. Después comenzaron las risas. Siempre supimos quién era el menos importante. Papá ni siquiera quiso gastar en un regalo mejor. Hasta el reloj dejó de funcionar de la vergüenza. No respondí. Abrí la caja lentamente. Dentro había un reloj antiguo de pulsera. El cristal estaba rayado. La correa tenía varias grietas por el paso del tiempo. Las agujas permanecían detenidas exactamente a las 6:17. Lo sostuve unos segundos entre mis manos. No entendía absolutamente nada. Mi papá había trabajado durante más de 40 años. Tenía propiedades, ahorros y varias inversiones. ¿Por qué, de todas las cosas que podía dejarme, había elegido precisamente un reloj averiado? Guardé la caja, agradecí al notario y salí sin discutir con nadie. Mientras caminaba hacia mi automóvil escuché a mis hermanos seguir burlándose. Ni siquiera volteé. Durante los siguientes meses intenté convencerme de que el reloj solo tenía un valor sentimental. Lo dejé dentro del cajón de mi escritorio y seguí con mi vida. Pero cada vez que abría ese cajón volvía a hacerme la misma pregunta. ¿Por qué mi papá me dejó únicamente aquello? Varias veces estuve a punto de tirarlo. Otras pensé en venderlo como antigüedad. Sin embargo, siempre recordaba una frase que él repetía desde que yo era niño. Las cosas importantes nunca deben terminar en la basura solo porque dejaron de funcionar. Casi un año después de su fallecimiento encontré nuevamente la caja mientras ordenaba unos documentos. Saqué el reloj. Las agujas seguían inmóviles. Las 6:17. Exactamente igual que el día del testamento. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría por completo la historia de mi familia. Tomé mis llaves, guardé el reloj en el bolsillo de mi chamarra y conduje hasta la relojería más antigua que encontré en el centro de la ciudad. Jamás imaginé que reparar aquel viejo reloj sería el comienzo del secreto más grande que mi papá había ocultado durante toda su vida. El relojero tomó el reloj entre sus manos con un cuidado que jamás había visto. Lo observó por ambos lados durante varios segundos, ajustó sus lentes y sonrió ligeramente. Hace muchos años que no reparaba uno de estos. Le expliqué que había pertenecido a mi papá y que solo quería hacerlo funcionar otra vez, aunque fuera para guardarlo como recuerdo. El hombre asintió y comenzó a desmontarlo pieza por pieza sobre una mesa de madera llena de herramientas antiguas. Mientras trabajaba me hizo algunas preguntas sobre mi padre. Le conté que había fallecido hacía casi un año y que aquel reloj había sido la única herencia que me dejó. El relojero levantó la vista. Entonces seguramente no fue casualidad. No entendía a qué se refería. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Cuando retiró uno de los engranes principales, se quedó completamente inmóvil. Frunció el ceño. Volvió a mirar el interior del reloj, y murmuró casi para sí mismo. Esto, no debería estar aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué de inmediato. ¿Qué pasa? Sin responderme, tomó unas pinzas extremadamente delgadas y extrajo un pequeño cilindro metálico escondido detrás del mecanismo. Era tan diminuto que resultaba imposible verlo sin desmontar completamente el reloj. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a desenrollar con muchísimo cuidado un papel amarillento que estaba oculto en su interior. Cuando vi la letra, sentí que el corazón se me detenía. Era la letra de mi papá. El relojero comprendió que aquello era algo personal y discretamente se alejó unos pasos. Respiré hondo y empecé a leer. Si encontraste esta nota, significa que finalmente decidiste reparar el reloj. Mis manos comenzaron a temblar. Continué leyendo. Sé que tus hermanos pensarán que te dejé lo menos valioso. Déjalos creerlo por un tiempo. Siempre confié en que tú tendrías la paciencia suficiente para descubrir la verdad. Sentí un nudo en la garganta. Más abajo aparecía otra frase. Hace más de 20 años descubrí algo que nunca me atreví a revelar mientras estuviera vivo. Guardé todas las pruebas donde nadie las buscaría jamás. Solo tú podrás encontrarlas. Debajo había una dirección escrita cuidadosamente. Era una bodega ubicada a las afueras de la ciudad. Nunca había escuchado hablar de ese lugar. Al terminar de leer, el relojero volvió a acercarse. Me observó unos segundos y preguntó, ¿su padre era un hombre precavido? Asentí. Entonces sonrió. No escondió esa nota para proteger un reloj, la escondió para proteger una verdad. Salí de la relojería completamente confundido. Durante todo el camino a casa no podía dejar de pensar en aquellas palabras. ¿Por qué había esperado tantos años?
¿Qué secreto podía ser tan importante como para esconderlo dentro de un reloj durante décadas? Esa misma noche preparé una mochila, guardé la nota en mi cartera y conduje hacia la dirección escrita por mi papá. Mientras avanzaba por la carretera sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Algo dentro de mí sabía que, cuando abriera aquella vieja bodega, entendería por qué mi padre nunca quiso explicar su decisión frente al resto de la familia. Llegué a la bodega cuando el sol ya estaba por ocultarse. Era un edificio pequeño, abandonado y cubierto de polvo. El candado estaba completamente oxidado. Pensé que tendría que romperlo, pero recordé que la nota tenía un pequeño sobrepegado por detrás. Dentro había una llave. Mi papá había planeado absolutamente todo. Abrí la puerta lentamente. El lugar estaba vacío, excepto por un viejo escritorio, varias cajas de cartón y una caja fuerte empotrada en la pared. Sobre el escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Lo abrí de inmediato. Adrián, si llegaste hasta aquí, significa que seguiste confiando en mí incluso después de mi muerte. Gracias. Sentí que la garganta se me cerraba. Continué leyendo. Durante mis últimos años descubrí que algunos miembros de nuestra familia aprovecharon mi enfermedad para sacar dinero de mis cuentas y vender propiedades utilizando documentos falsificados. Pude denunciarlos, pero hacerlo habría destruido a la familia mientras yo seguía vivo. Dentro del sobre encontré fotografías, estados de cuenta, contratos y documentos originales. Todo demostraba que Daniel y Sergio habían falsificado varias firmas para vender un terreno que legalmente seguía perteneciendo a mi papá. También habían retirado dinero poco a poco durante años, creyendo que nadie lo descubriría. Entonces entendí por qué nunca quiso enfrentar el problema. Prefirió esperar y dejar que fuera yo quien decidiera qué hacer cuando ya no estuviera. Abrí la caja fuerte. Dentro encontré los documentos originales del terreno, junto con otra carta. Solo tenía una frase. La verdadera herencia nunca fue el dinero. Era descubrir quién seguía siendo honesto cuando ya no quedaba nada por repartir. Con ayuda de un abogado inicié el proceso legal. Meses después, un juez declaró nula la venta fraudulenta y el terreno regresó al patrimonio de mi padre. Mis hermanos intentaron convencerme de retirar la demanda. Me dijeron que había sido un error, que solo querían ayudar a la familia. Incluso me acusaron de ser egoísta. Pero ya era demasiado tarde. No buscaba venganza. Solo estaba cumpliendo el último deseo de mi papá. Años después vendí legalmente aquel terreno. Con ese dinero abrí mi propio negocio. Hoy vivo tranquilo. Mis hermanos nunca volvieron a hablarme. El viejo reloj sigue sobre mi escritorio. Funciona perfectamente. Cada mañana, antes de comenzar a trabajar, escucho su pequeño tic-tac. Y siempre recuerdo la última lección que mi papá me dejó. Las personas pueden quitarte dinero, pueden quitarte propiedades, pero jamás podrán quitarte la verdad cuando llega el momento de salir a la luz. Ese reloj nunca fue una simple herencia. Fue la manera que encontró mi padre de demostrarme, incluso después de morir, que siempre había confiado en mí más que en cualquier otra persona. Sígueme para más anécdotas, chismes e historias interesantes. Recuerda reaccionar y comentar para que el Michi reciba alimento.